Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. Continuamos con los poderes de daño. En este video hablaremos de Perplex, es el color café o marrón en el daño. Y su efecto es el siguiente. Asignamos una free action a nuestro personaje. Esto significa que 1 no va a llevar token después de finalizar esta acción, porque es gratis. Y 2, que este mismo personaje no va a poder usar esta acción más de una vez por turno. Es decir, solamente una vez usamos el efecto y listo. No va a poder utilizarlo hasta su siguiente turno. Entonces, efecto. Cuando asignamos la free action, este personaje va a tener un rango mínimo de 4 casillas. En caso de tener un rango de 3, 2, 1 o 0, no importa. Va a poder usar este poder y únicamente los efectos de este poder a un rango mínimo de 4 casillas. Si mi personaje tiene un rango superior, 5, 6 o más casillas, vamos a poder utilizar el rango completo. Habiendo aclarado esto, nos dice que elegimos a un objetivo, a un personaje objetivo. Puede ser un personaje aliado, puede ser un personaje enemigo o puede ser el mismo personaje, porque nos pide que esté dentro de rango y línea de visión. Entonces recordemos que un personaje siempre tiene rango y línea de visión hacia la propia casilla, la casilla que ocupa. Entonces los personajes con Perplex pueden usarlo sobre sí mismos o sobre cualquier otro personaje aliado o enemigo que esté dentro de rango y línea de visión. Y el efecto es, después de haber elegido al personaje objetivo, vamos a poder modificar uno de los valores de combate de ese personaje que no sea daño. El único que no podemos elegir modificar es daño, todos los demás sí, en +1 o -1 hasta nuestro siguiente turno. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos a Black Manta y a uno de sus goons contra Aquaman. En este ejemplo, Black Manta es el personaje que tiene Perplex, color café o marrón en el daño. Y como vemos, actualmente tiene 2 tokens de acción. Entonces, como es el turno de este equipo, de Black Manta y su esbirro, pues Black Manta no puede recibir acciones con costo, no podría atacar o usar carga ni hacer nada más, porque ya tiene 2 tokens de acción. Pero tenemos al esbirro que sí podría atacar a Aquaman. Si quisiéramos hacer un ataque a distancia, podemos, porque tiene 4 de rango, entonces tenemos rango y línea de visión hacia Aquaman, pero tenemos 10 de ataque contra 17 de defensa. Necesitamos un 7 en los dados para poder impactar. Entonces de 7 para arriba suele ser pues más complicado obviamente impactar, porque hay menos probabilidades de obtener esos números en los dados, pero aunque Black Manta ya tiene 2 tokens de acción, como tenemos acceso a Perplex y ya dijimos que es un poder que se activa con una acción gratuita, entonces no importa que ya tengamos 2 tokens, podemos usarlo. Asignamos la free action, elegimos a un personaje objetivo dentro de rango y línea de visión. En este caso vamos a elegir a este personaje, a su esbirro. Y ahora podemos elegir uno de sus valores de combate que no sea daño para modificarlo en +1 o -1. Obviamente, como lo que nos interesa es impactar en Aquaman, vamos a asignarle +1 al valor de ataque. Entonces, para este ataque, o más bien el resto del turno, en caso de que este personaje de alguna otra forma pudiera hacer más ataques ese mismo turno, en lugar de 10 se considera que tenemos 11 de ataque, 10 más 1. Así que hacemos la tirada de ataque, obtenemos un 6. 10 más 6, 16. Normalmente habríamos fallado ese ataque porque Aquaman tiene una defensa de 17, pero dado que tenemos el +1 de Perplex que nos asignó Black Manta, entonces tenemos un total de 10 más 1 de Perplex, 11 más 6 de los dados, 17. Impactamos en Aquaman, este personaje hace 2 daños, Aquaman recibe 2 daños. Finaliza la acción y colocamos el token. Finaliza la acción. Finaliza el turno de estos personajes, removemos los 2 tokens que tenía Black Manta, porque no recibió ninguna acción con coste este turno, aunque le asignamos una free action, recordemos esa no pone tokens, por lo tanto no afecta en absolutamente nada. Al finalizar el turno removemos los tokens y ahora es turno de Aquaman. Digamos que este personaje usa carga para atacar al goon, al esbirro este, y falla. Entonces finaliza la acción, colocamos su token. Y ahora es turno nuevamente de Black Manta y su esbirro. Como es un turno nuevo, recordemos que todas las free actions se resetean y eso significa que podemos volver a usarlas este turno. Entonces,
La duración de Perplex nos dice que es hasta el inicio de nuestro siguiente turno, por lo tanto, ese +1 de ataque que tenía este personaje, el esbirro, ya no lo tiene. Si quisiéramos que vuelva a tener ese +1 en el ataque, tendríamos que volver a usar la Free Action, elegirlo como objetivo, elegir ese valor de combate y añadir +1. Pero como eso no es tan conveniente, en realidad podemos usar Perplex para lo que más nos convenga este turno, y en este caso, como Black Manta, aunque también tiene 10 de ataque, de entrada hace un daño más porque tiene 3 daños impresos, pero además tiene Blades, Claws and Fangs, entonces tal vez nos convendría más atacar con este personaje. Podemos asignarle la Free Action para darle Perplex +1 a su propio ataque, porque tiene rango y línea de visión hacia la casilla que ocupa, y entonces ahora este es el personaje que tiene 11 de ataque. Como tiene carga, podemos asignarle una Power Action para usar carga, se mueve, hace su ataque, obtiene un 8 más 10, 18. En este caso Aquaman tiene Combat Reflexes, entonces tiene 17 de defensa más 2 en ataques cuerpo a cuerpo, tiene un total de 19. Normalmente habríamos fallado este ataque porque tenemos 10 impresos más 8 en los dados, pero dado que previamente habíamos usado la Free Action para darnos +1 de ataque, entonces tenemos 10 más 1, 11 más 8, 19, impactamos. Antes de hacer el daño, aquí es importante recordar que si yo no hubiera asignado antes de moverme, antes de usar la Power Action para usar carga, si yo no hubiera usado Perplex, no puedo asignar carga, moverme, atacar y después de tirar los dados ver que me falta 1 de ataque, decir uso Perplex para subirle 1 al ataque e impactar. No se puede porque recordemos que en HeroClix ninguna acción se puede hacer en medio de otra acción. Siempre para asignar cualquier tipo de acción debemos esperar a que la acción que se está desarrollando finalice. Entonces, en este caso, como la Free Action se tiene que asignar para resolver el efecto, no puedo asignar la Free Action de Perplex a la mitad de la Power Action de carga, entonces no se podría. Si yo me hubiera olvidado de potenciar mi ataque antes de usar carga, pues ya no podríamos usarlo. En este caso, recordemos que lo hicimos antes de, asignamos la Free Action, +1 de ataque, después asignamos la Power Action, entonces ya nos movimos, atacamos, 10 más 1 de Perplex, 11 más 8 en los dados, 19, impactamos. Y ahora podríamos hacer los 3 daños impresos que tiene mi personaje o decidir utilizar Blades, Claws and Fangs. Digamos que utilizamos garras, obtenemos un 4 de daño, entonces Aquaman llega a su clic de KO, aunque solo recibió un daño, finaliza esa acción y colocamos el token de Black Manta. Entonces, usar Perplex es así de sencillo, únicamente elegimos un personaje objetivo y modificamos uno de sus valores en +1 o -1, siempre y cuando no sea daño. En los dos ejemplos que acabamos de ver, modificamos el ataque, en una ocasión para que este personaje pudiera atacar más fácilmente y en otra para que Black Manta pudiera atacar más fácilmente. Ahora, veamos rápidamente cuándo nos convendría, en qué escenarios nos convendría usar Perplex en otros valores. Por ejemplo, digamos que es el turno de estos dos personajes, ambos enemigos de Aquaman, y como ninguno tiene tokens de acción, ambos pueden atacar este turno porque lo tienen a rango. Sería un poco inútil asignar Perplex +1 de ataque sobre cualquiera de los dos personajes, porque solamente uno de los ataques tendría ese potenciador. Y en caso de fallar, digamos que damos Perplex a este personaje para tener +1 de ataque, hace su ataque y falla, recibe su daño crítico, etcétera, se resuelve la acción, habremos perdido una acción, más bien el potenciador de +1 en el ataque de este personaje en esta acción que no llegó a nada. Y lo mismo si lo asignáramos sobre este mismo personaje. Entonces, cuando tenemos una situación de múltiples atacantes con posibilidad de atacar al mismo objetivo, conviene más utilizar Perplex en la defensa del enemigo para modificarla en -1. Recordemos que Perplex nos deja elegir modificar en +1 o en -1, lo que nosotros queramos. Y como su duración es hasta el inicio de mi siguiente turno, si elegimos reducir la defensa de Aquaman en -1, tendría 17 menos 1, 16 durante todo mi turno. Por lo tanto, cuando Black Manta ataque a Aquaman, necesitaría únicamente un 6 en los dados porque tiene 10 de ataque. Y
En caso de fallar, no importa porque este otro personaje también iría contra un 16 de defensa. Entonces, resumen, si múltiples personajes pueden atacar al mismo personaje objetivo, conviene más utilizar Perplex para reducir su defensa en -1 que potenciar el ataque de cualquiera de esos atacantes en +1. Esta misma lógica aplica en el caso contrario. Si digamos que yo tengo dos personajes que ambos tienen tokens de acción este turno, es decir, no pueden hacer nada, no pueden atacar a mi rival en este turno, pues obviamente no tendría sentido reducir su defensa porque no lo puedo atacar. Y además ya sé que como no puedo hacer nada este turno, el siguiente, este personaje va a poder atacar a cualquiera de mis personajes porque tiene carga. Entonces podría moverse y atacar a Black Manta, o podría moverse y atacar a Algun. Entonces, cuando estemos en esa situación donde un personaje enemigo puede atacar a múltiples personajes de mi equipo, podría parecer buena idea utilizar Perplex para subir la defensa de uno de mis personajes. En este caso tengo 17, podríamos usar Perplex para subir la defensa a 18. Entonces sería más difícil que Aquaman venga y me ataque. Pero si decide atacar al otro personaje, pues no habrá servido de nada utilizar Perplex en mi defensa. Y lo mismo al revés, si subimos la defensa de él, el otro queda vulnerable. Entonces, ante esta situación de un atacante contra múltiples personajes de mi equipo, conviene más utilizar Perplex para reducir el ataque de este personaje en -1. Entonces, lo mismo, ¿no? Asignamos la Free Action, elegimos el objetivo, elegimos el valor de combate, que va a ser el ataque, y lo modificamos en -1. De modo que no importa a cuál de mis dos personajes decida atacar en su turno, en lugar de 10 va a tener únicamente 9 de ataque sin importar el objetivo que elija. Y bueno, este es todo el chiste de Perplex. Aumentar o reducir en +1 o -1 cualquier valor de combate. Recordemos que el único que no podemos modificar es el daño de ningún personaje, ni aliado ni enemigo. Entonces las opciones son modificar ataque, como ya vimos en los ejemplos, modificar defensa, como ya vimos en los ejemplos, modificar velocidad, que nos puede servir ya sea para que mis personajes lleguen una casilla más lejos o para que los personajes enemigos lleguen una casilla menos lejos si decidimos reducirles uno en la velocidad. Y finalmente hay otro valor de combate que podemos modificar utilizando Perplex y que a veces no es tan obvio y no es tan común y genera confusión, y ese es el rango. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en esta situación, es turno de Black Manta, tiene 2 tokens, por lo tanto no puede hacer nada este turno, no puede moverse, no puede atacar, digamos que va a quedar vulnerable el siguiente turno contra el enemigo, porque el enemigo tiene un rango de 4 casillas, 1, 2, 3 y 4, y va a poder atacar a Black Manta a distancia. Entonces, en esta situación podríamos o aumentar nuestra defensa en +1 para que sea más difícil que nos peguen, o reducir el ataque del enemigo en -1 para que sea igual de difícil que nos pegue que si nos aumentamos la defensa, o podríamos hacer algo para evitar ese ataque por completo. Dado que este personaje no tiene carga, ni sidestep, ni ningún otro poder que le vaya a permitir acercarse y después atacarnos el siguiente turno, es decir, su única forma de atacarnos es a distancia desde donde está, en lugar de aumentar las probabilidades de que no nos pegue, podríamos anular ese ataque por completo modificando el rango de ese personaje. Entonces, asignamos la Free Action para utilizar Perplex, elegimos a un objetivo, vamos a elegir a Wonder Woman, está dentro del rango y línea de visión de Black Manta, y ahora elegimos un valor de combate para modificar, y vamos a elegir el rango. Actualmente el rango de Wonder Woman es de 4 casillas, es lo único que le permite atacar a Black Manta a distancia en su turno, y vamos a modificarlo en -1, de modo que hasta el inicio de mi siguiente turno este rango se convierte en 3. Así que ya no hay nada más que hacer, finaliza mi turno, quitamos los tokens de Black Manta, es turno de Wonder Woman y ahora ya no puede atacarnos porque su rango es de 3. 1, 2, 3 casillas, no llega, así que su única opción es moverse para atacar en un turno posterior o no hacer nada. Pero el punto es que ya no nos puede atacar porque su rango se vio disminuido y por lo tanto ya no puede realizar ese ataque. Entonces, en este tipo de situaciones es donde
va a ser útil utilizar Perplex en el rango de los personajes enemigos y obviamente podría ser lo mismo al revés. Si fuera turno de Black Manta y estamos en esta situación, podríamos hacer un ataque a distancia contra Wonder Woman, en teoría porque hay línea de visión, pero mi rango es de 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces no llego. Pero podríamos utilizar Perplex hacia nosotros mismos, elegir el rango y modificarlo en +1. Entonces, en lugar de 5 casillas, tendríamos un rango de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y podríamos hacer el ataque contra ese personaje enemigo. Otro uso muy importante es asignar el +1 a la velocidad, sobre todo si podemos combinarlo con carga, porque sucede algo muy interesante. En este caso tenemos a Black Manta con carga, se mueve 6 casillas. Recordemos que al utilizar ese poder dividimos nuestra velocidad a la mitad, nos movemos ese máximo de casillas, la mitad de nuestro movimiento normal, y hacemos un ataque cuerpo a cuerpo. En este caso no me serviría de nada, porque si solamente puedo moverme 3 casillas, 1, 2 y 3, quedaríamos aquí. No hay ningún personaje enemigo adyacente, entonces no podríamos hacer el ataque. Carga no me sirve para nada. Pero si elijo utilizar Free Action, Perplex, me elijo a mí mismo, modifico mi velocidad en +1, lo que sucede es que al asignar carga, recordemos que primero se utilizan los valores de reemplazo y después los modificadores, entonces 6 a la mitad son 3 casillas más 1 a la velocidad, nos podríamos mover un máximo de 4 casillas, 1, 2, 3 y 4, y de esa forma llegar hasta Wonder Woman y hacer el ataque cuerpo a cuerpo. Ahora, aquí pasa algo importante porque pareciera que no importa el orden en el que sumamos. Si primero sumamos 6 de velocidad más 1 de Perplex a la velocidad nos da un total de 7. Y al dividir 7 a la mitad nos da 3.5. Recordemos que los números que no son enteros siempre se redondean hacia arriba, entonces 3.5 nos da 4 casillas. Entonces pareciera que no importa en qué orden hacemos este cálculo. Pero es completamente relevante y diferenciador cuando el valor de velocidad es un número impar. Imaginemos que Black Manta tiene 7 de velocidad impresos, porque no tengo ninguna figura que tenga un valor impar en este momento, pero imaginemos que tiene un 7 impreso de velocidad. Si tuviéramos un 7 impreso y quisiéramos hacer carga, nuestra carga sería normal de 4 casillas. 7 a la mitad, 3.5, se redondea a 4. Entonces, un personaje con 7 de movimiento se puede mover 4 casillas. Ahora, si a este personaje con 7 impresos de movimiento yo le asigno Perplex +1 a la velocidad, si hago mal el cálculo, si sumo 7 impresos más 1 de velocidad, 8 a la mitad, me da 4 casillas. 1, 2, 3 y 4. Las mismas 4 casillas que teníamos antes de asignar ese +1 a la velocidad. No tendría ningún sentido porque de por sí con el 7 de velocidad de impreso ya se movía 4. Entonces, este cálculo está mal hecho. En realidad lo que pasa cuando tenemos números impares impresos en nuestra velocidad y asignamos +1 de Perplex a la velocidad para usar carga, primero se aplica el valor de reemplazo y después el modificador. Entonces, un personaje con 7 impreso en su dial de velocidad, al usar carga y tener Perplex +1 a la velocidad, haría lo siguiente. 7 impresos a la mitad, 3.5, eso se redondea a 4 casillas. Más 1 de velocidad de Perplex, se puede mover 5. Entonces, si nos damos cuenta, esa casilla de diferencia hace toda la diferencia. Si hacemos mal el cálculo, desde aquí no podríamos atacar a Wonder Woman porque al movernos 4 nos quedaríamos acá. Pero si hacemos bien el cálculo, es decir, primero aplicar valor de reemplazo, 7 a la mitad, 3.5, 4 casillas, y después el modificador nos da un total de 5, de modo que podríamos movernos 5 casillas y atacar. Entonces, esta es la forma correcta de hacer cualquier cálculo en HeroClix cuando se mezclan valores de reemplazo con modificadores. Siempre se aplica primero el valor de reemplazo y después los modificadores correspondientes. Y si la pregunta ahora es cómo podemos diferenciar qué cosa es un valor de reemplazo y cuál es un modificador, normalmente los modificadores utilizan dos palabras clave que son reduce, por ejemplo en Toughness,
reduce el daño recibido en 1. Reducir siempre va a ser hacia abajo, no es como decir -1. O también pueden decir modifica. Por ejemplo, en Combat Reflexes, modifica la defensa en +2. Entonces los modificadores usualmente los vamos a identificar porque nos dicen exactamente cuánto vamos a añadir o sustraer de un valor. O por ejemplo Perplex, que es el que estamos viendo, nos dice modifica en +1 o -1. Entonces modificar y reducir usualmente son palabras que van a estar antes de un modificador, mientras que los valores de reemplazo van a estar establecidos por palabras que cambian directamente un valor por otro. Por ejemplo, justamente en carga tenemos half speed, que en español sería divide a la mitad la velocidad. Entonces ese half es dividir a la mitad. Nos está diciendo directamente que un valor que tenemos lo vamos a dividir a la mitad y ese es el que vamos a usar. No nos está diciendo añade 2, añade 3, añade 4, etcétera, o resta, porque la mitad de dos números diferentes pues no va a ser lo mismo. Entonces no podemos asignar un valor específico. Entonces, al decir que carga divide a la mitad la velocidad de nuestro personaje, si un personaje tiene velocidad de 12 casillas, al utilizar carga y dividir ese 12 a la mitad, su resultado final va a ser 6, se va a poder mover 6 casillas, mientras que un personaje que tiene 4 de movimiento, al dividir a la mitad, solamente se va a poder mover 2. Entonces, por eso este no es un modificador, sino un valor de reemplazo que cambia el número original total por la mitad de ese mismo número. Es decir, en lugar de usar esto, vas a usar esto otro. Ese es un valor de reemplazo. Con esto llegamos al final de este video. Estamos muy cerca de terminar con los poderes de daño y por primera vez en la historia de este canal con todos los poderes de la tarjeta de poderes y habilidades en HeroClix. Entonces estoy bastante emocionado y contento. Recuerda que si compartes esta emoción conmigo puedes dejarle un like a este video, suscribirte en caso de que no te hayas suscrito aún. Y como siempre, dejar cualquier comentario o duda que tengas en la sección de comentarios. Siempre procuro contestar todos los mensajes tan pronto como puedo. Agradezco el tiempo que dedicas a ver los videos y nos vemos en el próximo video.